Estás en Hasta la Cocina, un video podcast dedicado a hablar de inocuidad alimentaria de manera orgánica y sin enredos, fomentando así la cultura de inocuidad. Todos conocemos esa delicia de la cocina mexicana, el mole, platillo tan popular y muy usado en diferentes presentaciones, lo que lo convierte en un alimento vigente en nuestra cultura. Y está tan presente que incluso ahora podemos encontrar una novedad gastronómica, el mole añejo, propio de un solo chef, en un solo lugar, y que solo escuchar que hasta el momento hablamos de un mole de más de 2500 días, no solo representa una novedad, sino incluso una controversia. Hoy, en Hasta la Cocina, hablemos de inocuidad, charlaremos sobre el mole y en especial de este mole añejo que entre nosotros ha generado inquietud. Acompáñanos y visualiza este episodio. Estamos seguros de que captará tu interés. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Qué gusto saludarlos, Alex. Qué bueno que hoy estás por acá con nosotros. Hola. Hoy se toca un tema interesante. Hola a todos, chicos. Hola. Buenas, para no decir si son tardes o noches. Buenas. ¿Qué creen? Ya habíamos mencionado en el episodio anterior que hubo por ahí alguien que estaba interesado en el mole, y es que en algún momento alguien me escribió, ya les había platicado, creo que quién, el nutriólogo maestro ya, Roberto, le causa curiosidad un platillo que está a la venta al día de hoy en uno de estos restaurantes top de la Ciudad de México, y justamente son estos moles madurados o añejos, no sé cuál es la versión correcta, chef, y le llama la atención y me preguntaba, oye, ¿qué opinas de esto? Porque el producto tiene pues muchos días de vida. ¿Será inocuo? ¿No será inocuo? ¿Será agradable al gusto? No sé, son como muchas ideas que podríamos reunir entre inocuidad, calidad, sabor, sensaciones. Tú me decías el otro día, es que esto es de toda una experiencia, toda una gama de motivación de todos tus sentidos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por qué es el mole? Hay muchos que nos escuchan de otros países que probablemente no sepan qué es el mole. Entonces, yo creo que sería interesante empezar por ahí. Pues mira, el mole son de estos platillos que en una palabra pues nos dan identidad, que son algunas de los calificativos que yo le pondría. Es una referencia, creo que en México nos conocen muy bien por el mole. El mole es nuestra cultura, el mole nos identifica, nos representa. Creo que también es otro de estos platillos que sí o sí es como de fiesta, o sea, y no necesariamente tengo que tener una fiesta para comer mole, pero el hecho de comer mole se genera una fiesta, así, aunque sean 6 personas comiendo unas deliciosas enchiladas de mole o unas enmoladas, creo que a partir de ahí ya es como fiesta. ¿Por qué? Porque implica todo un proceso anterior al hecho de hacer el mole. Hoy por hoy, la realidad es que la vida nos la han facilitado mucho, en el sentido que incluso ya hasta te lo venden hecho en pasta, no preparado, y literalmente tú solamente agregas agua, ¿no? Y tan se acabó. En el más puritano manera de hacer, ¿no? O sea, sin entrar en tanto rollo. Pero el mole en sí mismo es una salsa muy compleja, su origen es prehispánico. Aquí podemos hablar un poco de los chilmolis, chiles, tomates, algunas semillas de calabaza, lo acompañaban con algunas carnes como ranas o guajolotes, en fin, ¿no? Ha estado unado con masas, frijoles y demás condimentos. Después, con la llegada de los españoles, con este mestizaje culinario que les digo que es una cosa súper increíble y súper chida de la historia, pues entonces llegaron otros ingredientes, no solamente de Europa. Recordemos que los españoles ya también traían un mestizaje previo, ¿no?
Además de la cercanía con otras culturas, pues la cultura de los árabes estuvo con los españoles durante 600 años. Entonces ahí también ya hay una carga histórica, social y de ingredientes bien importante. Entonces no solamente es lo que trajeron los españoles, sino eran los españoles más todo lo demás. Entonces imagínate que a esto pues se le agregan semillas como nueces o almendras, más los cacahuates que ya había, pero el ajonjolí, más otras especias traídas del viejo mundo, como pimientas o clavos de olor, pero jengibre, pero comino, ajo, cebolla, o sea, en serio que es una salsa muy compleja. Y esto solamente es especias, agreguemos frutas. ¿Qué frutas lleva? Pues llevar pasas, plátanos, manzanas, ciruelas, más así por ahí como a grandes rasgos, no me quiero equivocar, canela no lo podía, ya me estaba olvidando, y por supuesto, su majestad, el chocolate, ¿no? Que algunos dicen que fue un error. A mí yo la verdad es que concuerdo con esa historia, fue un error, una casualidad, esta monja preparando una salsa. Recordemos que el mole, en la época en la que aparece o en la que nace, pues es el barroco, ¿no? Entonces la cocina también se ve influenciada, así como por todo el contexto artístico y cultural, pues también la cocina se ve influenciada y era una cocina muy compleja. Entonces, pues de pronto cae una tablilla de chocolate o dos, o a lo mejor fue y también una intención de la monja, que eso sería también mucho más bonito, a ver qué sale, o quizás pensó que era demasiado picoso y pensó en algo que ayudara a mitigar lo picante. Exacto, hijo, pues, ¿por qué no? Si el chocolate es milagroso, ¿no? Y quizás lo agregó, y sin darse cuenta, creó una de las salsas más complejas, creo yo, que hay en el mundo. No sé, algo similar quizás el curry en la India, pero me parece que el mole no tiene quien le dé batalla, ¿sabes? Es un ganador por sí mismo. Entonces, pues es una salsa muy espesa, con mucho sabor, es muy compleja. Puede ser que lo ames o lo odies. Yo creo que la mayoría de los mexicanos la amamos, la traemos en el ADN, no hay manera de no quererlo, pero me parece que sí, con los extranjeros, quizás sí, algunos puede ser que la amen y otros la odien por la complejidad, ¿no? Por lo que hay, lo que percibes en la lengua, o sea, no está fácil. Incluso entre nosotros los mexicanos hay quienes nos gusta muchísimo más dulce y agregamos a veces más chocolate de la cuenta, y quienes lo prefieren un poco más ácido o más picante, que aquí hablamos de dos sabores, ¿no? Dos conceptos completamente diferentes. Una cosa es la acidez y otra cosa es lo picante. Y incluso si agregas más chocolate, entonces se convierte en una salsa de mole, ¿no? Ya no es como tal un mole, sino ya estás agregando algo mucho más dulce. Bueno, ¿con qué lo acompañamos? A grandes rasgos, normalmente es con la proteína, con pollo, ¿no? Es como que empata muy bien, ¿no? Con guajolote empata muy bien. Alguna vez lo he probado con conejo, en las tortillas cubiertas o bañadas en esta salsa es una cosa brutal, es un match, así que nacieron para estar juntos forever and ever, ¿no? El mole con el maíz, y bueno, y a lo mejor también no lo he probado, pero quizás por ahí hay alguna receta con ranas, o con alguna otra proteína, pero definitivamente creo que no iría, o al menos a mí nunca se me ha ocurrido probarlo, y no, como que no entra en mi match con cerdo o con res. Creo que como que el mole negro es el mole negro. Porque, sí, por ejemplo, tú sabes que hay variantes del mole, que está el mole verde, está el pipián, y con el mole verde, el cerdo te lleva. Es la estrella. Sí, exacto, el mole, exacto, sí depende, pero concreto el mole negro, ese sí creo. Ahora, qué bueno que te
Exacto, qué bueno que tocaste el tema porque también es importante, hay muchas variedades de mole, depende el lugar o el estado donde estés, pues hay variedades. Les platicaba yo que simplemente en el estado de Oaxaca hablan de 7, 8 variedades aproximadamente, pero también tenemos en otros estados, ¿no? Es un plato muy del centro del país, ¿no? Es un plato donde surge y crece y evoluciona, sobre todo en el centro del país, ¿no? Y tal y como lo mencionaban hace ratito, sí depende mucho el mole con qué lo vamos a acompañar. O sea, sí, es muy claro lo que decías del mole verde, ¿no, Toñitos? El mole verde es con sí o sí y todos al mismo tiempo. Cerdo. Cerdito. ¿En serio? Sí, Sí, al igual que los estofados, ¿no? Que se déjenles cuento un acostumbran. poco, mi familia es de Guerrero y allá típicamente es el mole verde. Y, claro. y no se come con puerco, se come con guajolote. Eso sí, claro. se come con guajolote y no se come con tortilla, se come con tamal. Con tamal, claro. ¡Órale! Esa no me la sabía. Engordadera total, en vez de tortilla, tamal. Tamal chopeadito. O están los tamales, exacto, los tamales que también se rellenan de mole, o lo típico que comíamos de niños o en las fiestas infantiles, ¿no? Las hojaldritas de pollo con mole. Es que, pues sí, pues desde niños estamos ya muy, muy cercanos, ¿no? Con esta salsa tan compleja. Por eso los mexicanos comemos como comemos, ¿sabes? Porque es solamente nosotros, te lo juro. Ahora fíjate, ¿qué tal con queso? Que te haces unas enmoladas, las rellenas de queso, va la tortilla frita dobladita y las bañas con queso. Digo, con mole. Ay, suena muy delicioso, la verdad es que suena muy delicioso. Sí, es que tiene 1000 variantes. A mí la duda que me crea, chef, es cuándo sí es mole y cuándo es un simple chile, porque también por ahí conocí a alguien que hacía una versión de mole verde muy extraño y para mí era como muy sencillo para llamarle mole, porque en realidad era el chile molido con tomate, pepita y ajonjolí. Y era todo lo que le echaban. Y si era una pasta, no pasta, si era una salsa densa, no era tal cual un caldillo, sí era denso, pero ellos le llamaban mole. Y yo decía, no, yo creo que le faltan las lechugas y todo el hierberío que le echan al mole verde. Yo decía, sí, le falta. La pepita verde. Sí, exacto. A ver, qué bueno que tocaste ese tema, porque la realidad es que también nos vamos a enfrentar a que no hay como una receta. O sea, si a mí me pides buscar la receta del mole específico, ¿no? De la región o de Puebla, el primer mole o el mole oaxaqueño, la realidad es que te encuentras con que hay un montón de versiones y creo que cada familia tiene además como su receta. O sea, es tan mexicana que cada uno de nosotros, hay una base, es cierto, o sea, sí hay como ingredientes muy específicos, chiles, especias, semillas. Frutos, ¿no? En concreto, hablando del mole negro, pero de ahí es que surgen una sinfín de posibilidades, ¿no? De combinaciones en donde las personas agregan, quitan, ponen, y demás, con la intención de tener, pues, esta salsa tan espesa. Entonces, no hay como tal una receta, o sea, sí, vamos, en la historia sí hay registros y demás, pero nadie puede, o como que no hay algo que digan, es que este es el primer mole, el único y el original. No es así. Y cada región, cada familia agrega, pone, quita, cambia, modifica o lo que sea con el mole, ¿no? Entonces eso todavía lo hace mucho más complejo y muchísimo más interesante. Por esta razón, y creo yo, y me atrevo a decirlo, pues el chef Enrique Olvera hace esta propuesta tan interesante para su restaurante Pujol, porque creo que el mole nos pues interpreta, ¿no? O es una interpretación bien interesante de lo que somos nosotros los mexicanos, y además utiliza un concepto bien bonito, o sea, el mole madre, ¿no? No es que él se esté autodenominando como el único mole, pues el chingón, ¿no? El fregón es el mío, no, sino habla de un mole
con una sabiduría, con una razón, con un proceso de maduración, que eso le da un sabor muy diferente y lo acompaña con un mole muy joven, que es el mole que se ve en el centro, que es este mole coloradito, es con el que lo acompaña. Y además la presentación es bien interesante porque pone o utiliza como una figura, o la figura geométrica utiliza un círculo, y el círculo también significa muchas cosas, ¿no? Una mujer embarazada, ¿cómo se ve? Es redondita, ¿no? La pancita es un círculo, la vida es el círculo o el ciclo de la vida, o sea, es como lo que rodea, lo que el mole madre de afuera en el plato lo protege, lo cuida, pero también lo enaltece, ¿no? Al que está en el centro, y lo acompaña con algo muy, muy sencillo, que es una tortilla con hoja santa. O sea, no es una tortilla de hoja santa, no, es una tortilla con hoja santa, en donde la hoja se ve literal ahí pegada, está dentro, forma parte de la tortilla, no la mueles, sino es importante verla, y es todo lo que hay, o sea, no hay más. Entonces, creo que el plato es en sí mismo una experiencia por los días, y ahí es cuando vamos a entrar en este maravilloso debate, ¿no? Por el tema de los días, porque además el mole madre implica eso, implica tiempo, implica esta sabiduría, este proceso de maduración implica tiempo, y entonces es ahí cuando entras como ¿no? En crisis de, bueno, ¿y qué chingados me estoy comiendo? Después de tantos días. Que Alex, tú tenías el dato, ¿no? Tenías ahí el dato muy, muy puntual de los días. 2.500 días. Sí, cerca de 2.500 días. Tenía uno de 2.640 días, y ahora el que muestra el chef es de 2.500 días, ¿no? Pero aquí la duda más interesante es, bueno, primero antes de llegar a una duda, el concepto, ¿no? Que el chef maneja en el sentido de cómo en este proceso de añejamiento él hace mucho énfasis en potencializar y resaltar esos sabores, ¿no? Cuando uno esperando que el 80 o 90% de los ingredientes de una salsa de mole o de un mole son grasos, pudiera darse ahí un aroma rancio, tal vez ahí que se cortara, que hubiera una separación de grasas, pero pues bueno, esa es la técnica que el chef domina en este proceso de maduración que hace un producto. Yo no lo he probado, pero he oído muy buenos comentarios de gente que ha recurrido o ha tenido esa inquietud de acercarse a su restaurante, y dice que es una experiencia muy grata el sentido de probar un mole recién hecho a un mole maduro o añejado, que es, como decía la chef, es el recorrido por la historia, ¿no? De las especies, de las formas, de los sabores, los condimentos y demás, pero sobre todo lo que llama mucho la atención aquí es que no hay una proteína de por medio, aparentemente en el montaje, ¿no? A lo mejor en la preparación se puede traer ahí esa parte proteica que le aporta cierto sabor o le va a aportar alguna cualidad o propiedad propiamente. Sí. El mole que propone bueno, este mole viejo, o es que la palabra viejo se escucha gacho. Este mole añejado, ¿no? O madurado. ¿Por qué no? Me gustaría hacerme un pasito para atrás en pro o en defensa del mole. O sea, vamos a tratar de entender por qué creo que el mole tiene mucho a su favor, o por qué creo que no representa este riesgo, pero le estoy jugando al abogado del diablo. O sea, también eso es cierto. Es chiles, ¿no? Frutas que ahí sí, a lo mejor, tenemos un problema, Houston, pero hay ahí un arma secreta, hay muchísimas especias de por medio, muchísimas, y también sí, hay grasas, es cierto, de semillas como almendras, nueces, cacahuates, pero quizás, no sé, la presencia de estos agentes antimicrobianos, que bueno, no tendrán mucho que ver con el oxígeno y la rancidez, no sé, a lo mejor esta grasa no se pone tan rancia, tan rápido,
por la manera en cómo está elaborado o la actividad acuosa. Es una pasta, o sea, este mole añejo ellos lo van conservando y lo van alimentando. Incluso escuchaba yo en algún reportaje que les hicieron que incluso el mole no solamente se alimenta todos los días de estos ingredientes, sino se alimenta de ellos mismos, ¿no? O sea, de los cocineros, del estado de ánimo de los cocineros. No se imaginan a la mancha voraz, o sea, ¿qué onda con la película ochentera? No se la imaginan así, pero como que de la energía, ¿no? Porque la cocina es mucha energía, es de muchas buenas vibras. Entonces, quizás el mole por ahí, estoy pensando en una muy baja actividad acuosa, en agentes antimicrobianos, en que quizás el chile, la acidez de los chiles y algunos frutos pueda ahí también ayudar a que no haya crecimiento de algún microorganismo, pero bueno, si hay la rancidez, la verdad no sabría cómo. Aquí de primera instancia hay que dividir como dos conceptos, ¿no? Una cosa es la calidad y otra cosa es la inocuidad. Y una cosa son el que haya ciertas modificaciones en la química del alimento que lo lleven a deteriorarse. Entre ellas está la rancidez, pero eso no te va a enfermar de ninguna manera. O sea, eso es algo que afecta o va a afectar el sabor del producto, pero eso en realidad tú como consumidor no te enfermas. Pero ya cuando hablas de inocuidad, si ya hablas de que hay algún factor que puede llegar a ser físico, químico, biológico y que es el que te va a enfermar, ¿no? Entonces, creo que teniendo clara esa idea, pues podríamos identificar que bajo las características que bien menciona Silvia, el producto sí se ve beneficiado. Y aquí regresamos otra vez a la idea de el chato, ¿no? Bien mencionabas que si la acidez, que si la humedad, que si la actividad de agua presente. Por ahí les decía en una historia que puse, creo yo que el chato es como el verbo to be de la inocuidad. Una vez que entendiste esa parte, te es más fácil fluir entre los productos y poder pensar si un alimento se vuelve potencialmente peligroso o no. Yo también, jugándole al abogado del diablo, diría Silvia, y sin conocer las especificaciones técnicas del producto, vimos por ahí el reportaje de todos, me parece, y vemos cómo se está produciendo, vemos cómo hacen la combinación, la mezcla, triturado, esta pasta, ¿no? Pero al final nosotros necesitaríamos conocer una ficha en la cual pudiéramos saber toda esa composición físico-química del producto para poder dar como un comentario muy acertado y decir, pues sí, tiene estos factores que pudieran llevarlos a tener cierto crecimiento de microorganismos. Ahora, aquí hay otro tema. Creo que no hay, ¿verdad, Ara? Porque tú me dijiste que la estuviste buscando. No hay. Habría que buscar tal vez a alguien en una tesis, no lo dudo. Exacto. Pero pues libre en internet encontré por ahí en un libro donde sí marca que las especias que están utilizándose en los moles, pues por las propias características que tienen, les ayudan a que no haya crecimiento de microorganismos. Pero yo miré ahí hay un punto atrás que va implícito que luego a lo mejor dejamos muy de lado, que es la técnica, ¿no? Porque es un proceso muy lento donde van a ir mezcladas diferentes técnicas, y aquí me corrige, chef, que puede ir desde una fritura de los chiles o un tostado, puede ir un tatemado, puede ir una cocción o puede ir hasta ingredientes en crudo, ¿no? Que al final del día, al liberar estas sustancias, obvio va a haber un cambio químico en los componentes que pueden darse, igual le juego al abogado del diablo porque ni lo conozco, no hay una ficha ni demás, pero con lo mucho poco que conocemos de inocuidad y de cocina y de calidad, pudiéramos decir que ahí se está generando en cierta forma hasta una conservación como se hacía en antaño, ¿no? Así como había procesos de ahumados, como había procesos de, con sal, como había procesos con azúcar para conservar alimentos, se puede dar este mismo fenómeno por dos cuestiones: bajas actividad acuosa, puedes eliminar cualquier espora o microorganismo presente, y los medios ácidos, aquí al mezclarlos con especias, que las especias van a ser como ese factor clave que nos va a ayudar, si no a eliminar, pudiera neutralizar, te digo, y es jugarle al abogado, del diablo, pudiera darse ahí un fenómeno muy similar, que fuera una conservación.
No me atrevo a decir se da, ¿por qué? Porque no lo conocemos, porque no tenemos información de primera mano, no podemos ver ni una textura, pero yo me estoy yendo a la parte de cómo el chef aplica la técnica culinaria y aparte es un proceso que va haciendo de manera gradual. Entonces, creo que se están conservando y cuidando aspectos que a lo mejor al ojo de cualquier persona no va a ser tan simple a lo que el chef quiso llegar, o más bien llegó. ¿Por qué? Por llevar esa técnica culinaria, si no de una manera perfecta, sí irla hilvanando con los demás componentes para asegurar ese encapsulamiento, no sé cómo llamarlo, y potencializar con el tiempo esos sabores que él garantiza, ¿no? Porque no es fácil el hecho de comprar una pasta, todos hemos comprado mole en el mercado y son pastas que a lo mejor tienen meses y sí se te pueden llegar a contaminar o a degradar por ciertas condiciones en las que se expenden, ¿no? Que aquí yo miré por ese lado, cómo pudiera darse esa conservación. Yo creo que ese es el punto o el meollo de todo esto, el procesamiento, o sea, no es tanto la composición del alimento, que yo creo que eso le beneficia, pero más bien el riesgo estaría en la manipulación, o sea, cómo se está preparando, quién está involucrado. De hecho, por ahí escuchaba en el documental este que veíamos, el reportaje, es que hay un maestro del mole, o sea, no es que se involucre un grupo de personas, o sea, es una persona, y eso disminuye mucho los riesgos de contaminación, porque es solo las manos de una persona la que está jugándosela con ese mole, de primera instancia, digamos que en la primera etapa de proceso, ¿no? Ahí el otro riesgo donde yo vería es el tema de el tiempo en que lo dejan que se esté madurando. Ahora, tampoco podemos satanizar esta parte, porque así como que están dando una opción de mole, también existen las carnes añejas, los quesos añejos, y que son productos potencialmente peligrosos porque tienen altos contenidos de proteína. Pero bien sabemos que al ser productos de alto valor, también son productos muy cuidados en su manipulación. Y yo no dudo que este mole sea tratado de la misma manera, porque también seguramente al tratar de mantenerlo tanto tiempo, pues eso eleva el valor del producto, ¿no? Sí, claro, sí. Entonces, yo creo que también se puede tomar en cuenta, volviendo a los ingredientes, yo no niego el hecho de que el método tiene un impacto directo, en este caso para preservarlo por tanto tiempo y en otros casos como para echarlo a perder, pero no, sí, el punto al que quiero llegar es que hemos hablado de diferentes factores que puedan estar ayudando a preservarlo y a tener a raya contaminantes de carácter biológico. Entonces, hay otro elemento más que va implícito en los ingredientes que están integrándose a esta salsa o a esta pasta, y que son los antioxidantes. A lo mejor volvemos a caer en un tema meramente de calidad, pero el hecho de que a lo mejor exista un buen aporte de antioxidantes, que obviamente al consumirlos nos ayudan, de la misma manera estos antioxidantes deben de estar actuando en beneficio del mismo mole, ¿no? Y eso a lo mejor también nos puede estar ayudando un poco a prevenir esa rancidez en la parte de los ácidos grasos que van a estar mezclados con toda la pasta. Ahora bien, yo tampoco puedo determinar o decir cómo es el cómo y el por qué. En todo caso, lo que nos queda es evaluar que van a haber otros riesgos de contaminación más allá del biológico y que pueden estar presentes durante esa elaboración y durante esa preservación e incluso al momento de preparar y servir ya para consumo un mole. Y allí estaríamos hablando ya de otros aspectos adicionales, como lo hemos visto en las carnitas o en los tacos al pastor. Ya estaríamos pensando más bien en problemas de carácter químico o físico, pero a nivel microbiológico, y ese es el reto y lo que nos tiene maravillados con este mole de 2500 días, es que no hay, ¿no? Y de allí el primer candidato, las bacterias inmediatamente quedan desplazadas, pero el candidato que estaría como para
contaminar y degradar el producto sería un hongo. Y al parecer tampoco le hace daño. Oye, yo ahí tengo una duda, a ver, chef, porque eso es algo que pues no se ve en el video que nosotros vimos acerca del mole, ¿no? Les voy a poner extractos de ese video para que vayan viendo de lo que hemos hablado. A mí la duda que me queda es, a ver, se ve todo el proceso de molienda. ¿Cómo crees que es que se conserve ese producto? O sea, el que lo estén resguardando en modo pasta, en modo más líquido, porque el mole puede estar, bueno, así como lo montan, se ve más líquido, pero con la consistencia de un mole que es una salsa espesa. Denso, ajá. Pero bien decían, en el mercado te encuentras polvos, pastas, pero no te encuentras un producto tal cual se consume. ¿Cómo crees que sea el manejo del producto en la cocina? O sea, que después de que ya hicieron toda la molienda del producto, ¿crees que sí pase a una cocción tal cual y ahí dure todo el tiempo que se tiene que cocer? O sea, ¿crees que el proceso sí se lleve a cabo como lo conocemos habitualmente, que lleva todo el proceso de cocción hasta que tú te sirves un mole y así lo enfríen y lo mantengan por tantos días que menciona el chef, o se quede como una pasta? Yo creo que es en pasta. O sea, van agregando a la pasta anterior. A mí me queda claro algo, porque además, digo, no es que sea fácil, pero creo que hay una manera muy sencilla de controlar cuánto mole sale. La única forma de que tú entres a Puyol es con una reservación. Entonces, yo todos los días sé, yo estoy adivinándole. Chef Olvera, por favor, si me equivoco, corrígenos. Y la verdad, ojalá nos viera, ¿no? Corrígeme e invítame. Una barredita de mole. Para que veamos, invítanos, para que veamos todo el proceso. O sea, yo lo que creo es hay manera de controlarlo. Entras por reservación, entonces el restaurante ya sabe que van a llegar 10, 14 o 20 mesas. Entonces, cada mesa de tantos, o sea, él ya sabe que hoy en la tarde van a recibir 80 personas o 80 comensales, y con este menú, que era lo que les platicaba, son menús de degustación que ya son de determinados tiempos. Creo que el del mole está en un menú, no sé si de 6 o de 7 tiempos, y justo cierran con él, a menos que haya algún cambio que no, bueno, yo no lo he visto, no estoy enterada. Entonces, ahí tú sabes cuánta gente va a entrar y cuánto mole vas a preparar. El mole madre, yo estoy segura que lo tienen sí o sí en pasta, porque para preparar el mole tienes que agregar agua o caldo, ¿no? Caldo. Y el caldo lo echaría a perder, ¿no? Es que mira, de hecho lo que quería mencionar antes de pasar al hecho de cuánto voy a preparar, hay que acotarlo a una realidad. Por lo menos en mi experiencia particular, nunca he visto almacenado un mole líquido, nunca. Solo es polvo o pasta, no hay más. Para almacenar solo es polvo o pasta. Si lo ves líquido es porque ya te lo vas a comer, punto. Si lo hidratas, ¿te lo comes o ya no? Ajá. Sí, entonces eso ya, de entrada yo creo que eso ya le responde a Ara. Si se puede conservar líquido, la respuesta es no. La respuesta es solo pasta y polvo, punto. No, además el mexicano que se respeta sabe que un mole ya líquido en 7, 8 días ya no da. Le va a empezar a salir algo, o sea, sí o sí. Aquí puede quedar una duda, ¿no, chef? A lo mejor usted nos puede retroalimentar más, ¿no? Es como una reducción, ¿no? Cuando se hace una reducción con un vino, ¿no? Busco uno cierto espesor. Igual pudiera darse, es una suposición, ¿eh? Que esta pasta se hidrate con cierto tiempo para también ellos poder concentrar, agregar, sazonar o adicionar más pasta para tener cierta consistencia, ¿no? Obvio, aquí es el proceso donde el chef le pegó al punto y a la técnica adecuada, porque hidratar un mole cualquiera lo puede hacer, pero dejarlo en un punto es ahí la complicación, ¿no? Si lo vas a dejar a fuego lento, lo recalientas o no lo recalientas, ¿con qué tiempo lo hidratas y lo mantienes? Sí, claro. ¿No? O sea, yo creo, y creo que eso es lo que hace el chef Olvera, es
solamente, o sea, el mole al momento de meterlo en el molino, que es esta mezcla, ya cuando mezclas todas las especies, todo, evidentemente ahí no agrego yo, al menos que haya alguna otra receta por ahí, pero yo no recuerdo haber agregado algún líquido, no en el molino, o sea, en el molino sale todo, tal como todo lo que freíste, asaste y demás, se mete ahí en el molino y es cuando se mezcla. Y es ahí como lo puedes conservar. Si agregas agua, entonces, insisto, ya es porque vas a preparar ya es como si el chef Olvera tuviera una fabriquita de mole en su cocina y lo que hace es guardar su mole y ya prepara lo que sabe que va a vender, como bien dices, porque ya está, ellos sí lo tienen muy, saben muy bien cuánta gente va a ver. Sí, está estandarizado, está calculadísimo, o sea, él sabe que cada cucharón que va, para servir este plato, que hoy llegan 80 personas, necesito, a lo mejor cada cucharón son 50, 40 mililitros de mole añejo o de mole madre, y necesito 20 del coloradito, que es el que va en medio, entonces lo multiplica por el número de comensales. Quizás a lo mejor se va arriba unos 4 o 5 por errores de emplatado, por a lo mejor alguien que diga, ay, es que por favor necesito que me vuelvas a servir, o algo así, digo, no sé con qué pueda jugar. Ahí se rompe como la magia para mí. ¿En serio? Porque venga, Alex. Siento que la magia se me fue porque yo sí creo, y yo creo que todo el mundo lo sabe, un mole sabe mejor recalentado, o sea, los moles van mejorando en su sabor conforme se recalientan, no como mientras los tienes en pasta. O sea, la verdad es que si tú tienes una pasta almacenada es como si te comieras un mole cualquiera, bueno, tal vez no cualquiera porque lo hizo este chef con una receta magnífica, qué sé yo, pero, o sea, es como si tuvieras un mole cualquiera en un bote y solo lo vas a reconstituir el día que sabes que vas a venir a comer, ¿sabes? Así se me pero obviamente, pero ese mole lo alimenta, o sea, porque ese mole madre se le va a ir acabando, o sea, ese mole original se le va a ir acabando, entonces tiene que hacer nuevo mole. Lo reconstituye con más ingredientes. Con más pasta. Y lo agrega. Es que ahora yo creo que un mole una vez hidratado, a mí me parecería, a menos que, digo, si es así y el chef lo está haciendo ya con todo y el agua o el caldo, Dios, o sea, entonces él ya tiene la cura para el cáncer y el SIDA en el mundo, o sea, es que si no fuera así, la verdad se pierde la magia. Porque es porque como si tuvieras un mole en pasta guardado en tu almacén, ahí por muchos días, cuando la magia se la da esos recalentamientos, esas pérdidas de agua, de la poca agua que pudiera llegar a tener, y que va concentrando los sabores. Eso es lo que hace la magia de los recalentados. Mira, te voy a poner un ejemplo, y obvio no hace al nivel del chef, ¿no? Pero todos hemos comido el mole de frasquito. Sí. Y no me digas que es un gran mole. No, mole feo. Pero cuando llegas a una cocina o te toca un buen chef y te lo hidrata o te lo termina de sazonar con la tortillita frita, con el pan, le mete alguna especie o algo, tú dices, wow. Entonces ahí es lo que puede estar jugando un poco el chef, a lo que decía la chef, esta alimentación, no de la masa madre como tal, sino ir gradualmente conservando la misma consistencia, los mismos sabores, es porque ya trae atrás todo un proceso previo de, yo insisto, la técnica juega ahí un papel importante, porque es que ahí sí, es que tal vez si yo no lo estoy entendiendo como ustedes lo están entendiendo, pero mi perspectiva es, a ver, vámonos a la fabricación. Yo estoy haciendo un mole el día 1 y su fecha de caducidad que yo le estoy poniendo a este mole que te voy a vender en un frasco es de 1 año. Tiene 365 días de vida. Si yo lo reconstituyo el día 365, eso no quiere decir que tiene 365 días mi mole, porque yo lo estoy reconstituyendo el día que lo abro, no el día, o no estoy contando el día que lo procesaron. Por eso es donde es muy diferente artesanal a industrial, donde ya lleva más actividad acuosa que precisamente te dan un periodo de vida. Eso no lo sabemos, porque no sabemos cuál es la actividad de agua en la cual se queda el mole de este chef.
Estamos suponiendo ahí la técnica. Yo me imagino ese caso de la bruja, ¿no? De cómo le metes la especia, cómo lo agitas, si conservas la masa, si sacas un porcentaje de masa, adicional. Es toda una alquimia al final del día, esta Sí, de conservación acuerdo. de esa masa madre, pero digo, la técnica juega ahí un papel vital porque no es lo mismo un chile hidratado, bien tostado, a un chile hervido que adiciones a un mole, una salsa, te lo puede cortar o Es te que no puede cambiar tiene, es que te digo que no totalmente. tiene que ver con la magia de las A manos ver, del chef. O sea, yo no estoy ¿Quién en sabe? contra de las, no, es que creo, así como lo plantea, o como entiendo ustedes Habría que están probarlo. planteándolo, para mí es engañar al consumidor. Porque entonces No, el mole tiene 365 días que se preparó, o sea, se molió y se quedó en pasta. Pues es lo mismo que yo compre un mole con fecha de caducidad 365 de un año y el día que me lo como es el día que lo voy a abrir y lo voy a reconstituir. ¿has No tomado es que tenga vinos? 365 días en el cual llevó un proceso de cocción que le ayudó a mejorar su sabor cada vez que se iba calentando. a ver, ¿Has es probado que, vinos, whiskies Pero los que vinos y los traen? whisky son Sería diferentes lo al mismo. mole. No, ¿por qué? Porque Claro tú que lo sí. tomas de un lote, de una barrica, de una producción y lo Es embotellas y te diferente, dice Alex. que trae. Es, di No, a porque ver, es diferente podría ser porque el el mismo vino La sí chef quiere proceso. empieza a hablar. contar, el A vino sí ver, chef, empieza a contar. está bueno. A ver, muchachos, a ver. Yo, de nuevo jugándole al abogado del diablo. Yo creo y estoy casi segura que el chef Enrique Olvera pensó en este concepto de mole madre, lo agarró del concepto que ya lo dijo Alex, de la famosa masa madre, donde hay lugares que estipulan que tienen una masa madre no de 2.500 días, hay quien asegura tener una masa madre de hace 100 años. ¿Qué es una masa madre? Levadura, agua y harina. That's it. Si nos ponemos a pensar en términos muy reales, bueno, ¿cómo carajo se mantiene esta masa madre viva? Lo que hacen es que agregan, la alimentan. ¿Cómo la alimentan? De una nueva masa, ¿no? Hacen de nuevo harinita, con agüita, ya, no sé si en todos los casos le pongan nuevas levaduras, quizás no, a lo mejor nada más es harina, agua, y se la agregan. ¿Qué es lo que sucede en este caso, en el de la masa madre, que ahí sí hay una completa diferencia con el mole? Pues que nada, que simplemente las levaduras se siguen reproduciendo porque encuentran un medio ideal de donde hacerlo y se sigue reproduciendo y reproduciendo y reproduciendo. Es un hecho que no es la levadura de hace 100 años, no es la misma levadura, ¿no? Mande, bonito, sí. Mira, es breve. Estoy muy de acuerdo en lo que dices. Incluso me hace pensar en una analogía que no tiene nada que ver con las masas madre ni el mole madre. Pero Okay. es sencillo. Es como nosotros mismos. Nosotros nacimos con una cantidad de masa, de biomasa, y hemos tenido que irle adicionando más materia, más masa, para ir creciendo y desarrollarnos. Y sin embargo, seguimos siendo los mismos. Es un poquito por este lado, ¿no? Si lo quieres ver así. Oye, Es suena eso, ¿no? súper bien. Yo tengo, Entonces, yo tengo un mole madre que obviamente tiene una biomasa tal, pero que obviamente yo tengo que ir adicionando lo mismo que una masa madre. ¿Para qué? Para que el total de ellos se mantenga. A lo mejor siento que ahora lo que dices, si le tengo que meter más cosas, entonces ya deja de ser, ¿no? No va por Pero ahí. no. No va por Bueno. ahí. La idea es que, a ver, yo entiendo que tienes que ir agregando más porque eso es finito. Si no, va a llegar un día sí, que se va a acabar y vas Que a ya no tener que va a empezar haber. en día cero. El tema es, la magia de un mole está a partir de que se reconstituye la pasta y lo empiezas a recalentar. Eso es lo que le va dando las modificaciones en sabor, porque los sabores se van concentrando. Si tú me sí. dices que vas a mantener un mole en un tambo, bote, X o Y, donde lo tengan, en pasta, porque lo produciste hace 4,000 días y tiene la fecha de caducidad y la fecha de caducidad le da, o sea, no se muere. Tú le sigues agregando de Es que poquito no en es una fecha poquito de materia caducidad, más prima. bien es una fecha de elaboración. Fecha de elaboración, ajá, 4,000 días, ¿no?
Y tú le vas agregando de poquito en poquito porque no quieres que se te acabe. Eso también me queda claro. El tema es que es como si tuvieras una producción, un batch, y ese mole no va a tener ningún tipo de modificación porque no le estás agregando el factor calor. ¿Sí me explico? Que es lo que le da la magia al mole. Si no, sigue siendo un mero mole entambado, esperando que un día se reconstituya. No sé si me dio para entender, Silvia. Yo sabes qué es lo que creo, mamá, tienes tu pasta, esa pasta de 2500 días, no sé. Y dice la chef, por reservas voy a tener tantos comensales, tantos clientes, voy a hacer tanto. Entonces yo tomo un pellizco de ese mole madre, y ese pellizco de mole madre es el que yo voy a hidratar, le voy a poner otros elementos, pero entiendo que lo que le voy a servir a mi cliente deriva de ese mole madre. Lo mismo que cuando yo ya voy a hacer una masa final para hacer un pan, emanó en parte de la masa madre. Yo tomo una porción de masa madre, le adiciono otros elementos. Ahí no está el tema, eso está claro. El punto es, a ver. Es que entonces, ¿cuál es tu duda? No es duda, no es una duda. ¿O cuál es tu conflicto ahí? A ver, Silvia, ¿cuándo sabe mejor un mole? Sí, no, después de 4 o 5 días. De hecho, para tu calma y tu paz mental, porque sí es cierto, Ara, originalmente el chef Enrique Olvera hizo o tenía en la carta un mole de 7 días, es cierto. Un mole en donde después de 7 días todos sabemos, y él lo sabía muy bien, y todos los cocineros y las personas, que sabía delicioso. ¿Por qué? Porque ya tenía varios días. A ver, yo creo, porque si no, entonces, la única información que tenemos nosotros del famoso mole madre, pues es los videos que alguien más nos ha hecho el favor de subir. Y nosotros estamos sacando nuestras conclusiones basados en eso, ¿no? Y lo que yo entiendo es que es el tema de la pasta, o sea, lo tienen ahí y cada vez van agregando nueva parte o nuevo mole, y ese mole es el que ese mole es el que se madura. En lo personal, yo veo difícil que a un mole hidratado lo hayan mantenido durante tanto tiempo, pero ahora a lo mejor tienes toda la razón, porque es cierto, se rompe la magia y se rompe la emoción, porque ya no es un mole que ya no está ni recalentado, ni sazonado, y que simplemente lo que sobra lo tiro y mañana agarro de la pasta que tiene 2500 días. Entonces, entiendo perfecto tu punto, pero ahí sí creo que le estamos nosotros, o estamos nada más especulando, porque estamos hablando de algo que vimos que alguien más subió, y igual y el chef no quiere ni siquiera revelar el secreto. Es que es como los magos, acuérdense, sí, y hay secretos de cocina que se van hasta la tumba, ¿no? Entonces, a mí me parece difícil mantener un mole por más de 2500 días. Es más, insisto, al día 10, un mole en nuestras casas, a todos nos ha pasado que ya empezó a crecer algo. Diría mi abuelita, si el mole lo hiciste con caldo, no va a durar mucho. Siempre, esa es regla de oro, o sea, no hay manera que dure. Y aún así, si lo hiciéramos con agua bendita, si quieres, al final del día... que mira, lo bendito no es inocuo. El otro día, por error, me tomé un agua bendita que estaba en el refri. No sé por qué la metieron al refri, pero agua del templo de no sé dónde, me la tomo y me enfermé. Y yo dije, ¿por qué el agua bendita me enferma? Bueno, ese es otro tema. Es que tienes el chamuco adentro. A lo que voy es que, mira, siendo como creemos que es, si fuera solo la pasta almacenada, siento yo es que también Doña María te podría vender un mole de 365 días, porque pues fue procesado hace 365 días y el día que tú lo abras, es el día que lo vas a reconstituir. Es como si fuera el día que te vas a ir a sentar al restaurante y pon tú, como dice Alex, llega alguien experto con manos mágicas y hace una cosa espectacular con el sazón, pero al final ese mole se reconstituyó ese día, tiene un día de preparación. ¿Me explico? Sí, no, claro, pero a partir de ese día, entonces sí empieza su
su fecha de caducidad, porque todos sabemos que ese mole con agua, ese mole reconstituido, ya le está, o sea, empieza restando vida. Sí, claro. A mí me parece complicado, a mí me parece muy complicado que pueda mantenerse un mole en esas condiciones. O sea, 2500 ya estamos hablando de más de 7 años. Sí, 9 años, ¿no? Como 5, creo, a ver. Sí, es 2500. De que es un rato, son años. Sí. Tan solo 3 años son un poco más de 1000 años, de 1000 días, perdón. Porque son 365. 684. O sea, a mí me parece complicado cómo mantienes, ¿no? Cómo mantienes ese mole, porque finalmente ya hay agua, pero insisto, ahora, ¿quién dice que no recurre a algún otro método adicional? A lo mejor algún ácido, un ácido, no sé, cítrico, ascórbico, propiónico, algún ácido que se utilice en panadería, se me ocurre, ¿no? Y que no interfiera en el sabor, que no moleste al sabor del mole, pero ya estoy hablando de algo reconstituido y ojo, chef, Enrique Olvera, acuérdense que no nada, o sea, estamos más especulando, así que sería muy bonito que usted nos dijera de primera mano qué es lo que sucede, o mejor aún, que nos invite. A conocer. No sé si tienen algún comentario adicional acerca del mole, yo creo que es tiempo de ir redondeando. A mí me quedan mis dudas, pero diría Silvia, pues habrá que ir a sentarnos a comer al restaurante Puyol y probar ese mole de 3000 días o los números de días que lleve, a ver qué tan espectacular está. Exacto, a ver de qué se trata este asunto del mole. Pues bueno, pues redondeando, ¿qué onda? ¿Quién dice yo? ¿Yo? Tú, chef. No, entonces, no, yo a ver. No, perdóname, tú. Yo lo único que creo es que el chef nos puso sobre la mesa un producto muy conocido, muy valorado, algo que tenemos nosotros en el ADN, que es el mole, y lo llevó a una propuesta bien interesante, en donde conjunta lo viejo con lo nuevo, ¿no? En donde está además el conjunto de colores, lo criollo, lo prehispánico, con el maíz, la hoja santa, y que no necesita más presentación más que eso, ¿no? Ver a esa madre, insisto, a ese mole que protege al nuevo mole. Entonces, me parece que aún así hay magia desde el hecho de hacerlo en su lugar, porque sí tiene un molino, el hacerlo, el prepararlo y el mantenerlo, y si también lo mantiene ya reconstituido, pues bueno, entonces quiere decir que ahí hay un proceso de conservación increíble que incluso ni la NASA lo sabe. Entonces, sería interesante revisar qué es lo que hace. Y me encanta la idea, la verdad es que me encanta. Muy bien, yo creo que lo que sí podemos comentar es que nos está ofreciendo una experiencia sensorial muy atractiva, ¿no? Y eso nada más pone de manifiesto un hecho. El mole es una preparación muy mexicana que sigue en constante evolución y que no para, lo que lo hace totalmente vigente. Incluso todavía podemos encontrar que siguen habiendo más variaciones de cómo prepararlo. Generalmente, y esto es algo que a lo mejor no tocamos al principio, cuando tú tienes tu pasta y cuando ya la vas a preparar y la vas a hidratar y vas a hacerle todo lo que vas a hacer, y ya lo mencionaron un poquito, le adicionas otras cosas, como una tablilla de chocolate. Y ya sabemos qué tipo de chocolate es el que generalmente utilizamos. Pero te encuentras con variaciones que van incluso hasta el Carlos V, chin, dijo una marca, barras y barras de este chocolate para darle un sabor totalmente distinto que no adquieres con la típica barra de chocolate, ya lo digo, abuelita, ¿no? Entonces tú le echas abuelita, pero ahora pruébalo con Carlos V. Es más dulce, curiosamente se siente más cremoso, le da otra consistencia y le da otra experiencia. Entonces, eso y lo que nos trae de propuesta este chef nos dice que el mole se mantiene muy vigente el día de hoy. Es todo. Sí.
Pues sí, yo simplemente nada más diría que quien tenga la oportunidad de consumirlo, que nos pase su experiencia. Yo lo dejaría como uno de los grandes enigmas de la gastronomía, sobre todo por el platillo y la forma. A mí desde que yo lo escuché me encantó. Yo sí le compro la idea y quisiera degustarlo. Y simplemente es una técnica para mí fantástica, increíble, que cuando hemos tenido la oportunidad de meternos a estas cocinas de autor y probar las obras de arte, porque no hay otra manera de calificar las que hacen los chefs, es punto y aparte. Ahí yo sí soy ferviente admirador y diría, quien tenga la oportunidad, gócelo, disfrútelo y coméntenlo. No puedo decir más. Ok. Todos echando flores a los chefs. Ok. Miren, yo sí creo seriamente que... Ahí va. La chef. No, a ver, es un comentario bueno. Yo sí creo que este tipo de cocina va más allá de preparar comida, porque creo que le ponen un tema conceptual, o sea, bien nos decía Tipia, o sea, no es solo un mole en un plato, o sea, tiene una forma específica de cómo te emplatan, la cantidad que te ponen tiene una razón de ser, o sea, es más allá de comer mole, es un concepto lo que te está vendiendo esta persona, ¿no? Eso me queda clarísimo. Es que lo hace concepto, no es solo mole, o sea, te hace toda una historia alrededor de ese producto, ¿no? Le da un contexto a ese platillo, y eso la verdad es que me parece muy interesante. Ahora, lo que, más allá de poder dar como una opinión, porque tendremos que conocer más de cómo es el proceso, a mí sí me interesaría mucho saber este tema de, bueno, ¿se mantiene constituido? O sea, ¿está reconstituido el producto que están manteniendo? Porque yo me quedo pensando, a ver, si tú tienes un producto base, que es la madre, y tienes poco, la realidad es que ese poco diluido en un mucho, pues aunque hubiera crecimiento de algo, es poco probable que te enfermes, porque eso es lo que se hace, estamos cuchareando, ¿no? O sea, al final se está cuchareando, se está diluyendo uno en el otro, el bueno en el viejito, llamémoslo así, ¿no? Entonces, poco probable que te enfermes, pero sí sería interesante conocer la realidad, cómo se mantiene, si está en pasta, si está en líquido. Ahora, yo no dudo de la capacidad de la gente que tiene en sus manos para crear algo verdaderamente sabroso, aunque tenga un día de reconstituido, ¿no? Pero yo sí creo que la magia del mole está en comer mole de días. Aunque sabemos que en temas de inocuidad no se recomienda recalentar muchas veces un producto, la verdad es que el mole es de los alimentos que entre más recalentado esté, mejor sabe. Esa es la realidad del mole. Entre más recalentamientos lleve, menos agua. O sea, ya le estado, lo estés deshidratando, pues se va concentrando todo y la verdad es que el sabor que queda de ese producto es delicioso, ¿no? Y pues nada, la verdad es que sí, a ver, yo creo que tenemos que, si un día vamos a monetizar en este canal, ¿mande? Sí, justamente, si un día monetizamos en este canal, la primera parte de esa monetización será para ir a comer a Pujol. Grábalo bien, por favor. Y si no monetizamos, a fin de año nos vamos a Pujol a comer molito. Sí, exacto, exacto. Es un trato, fin de año, entonces. Pujol. Es un pacto, ya está dicho. Pues muchas gracias por haber estado aquí. La verdad es que dejen sus comentarios. Este tipo de productos son de los productos controversiales que creo que pueden generar muchos comentarios porque hay gente que así que tiene muchas ganas de probarlo. De hecho, quien me puso el tema en la mesa, me decía, es que muero de ganas por sentarme en Pujol y probar ese producto. Pero me decía, ¿y tú qué opinas a nivel inocuidad? ¿Qué crees que esté sucediendo con el producto, no? Entonces, a mí sí me causa como también la curiosidad de conocer, de saber, pero también sentarme y probarlo. Así que, pues gracias por haber estado aquí. Déjenos sus comentarios, pongan lo que ustedes consideren que pasa con este producto y pues ojalá le llegue a oídos al chef Enrique Olvera y nos explique. No creemos que nos invite, pero que nos cuente un poco acerca de su producto. ¿Por qué no? Bienvenida a la invitación. Claro. Pero bueno, que nos invite a ver cómo lo hace, chef. Eso claro. Sería muy bonito. Pues mira, con que no lo platique estaría bien. Pues muchas gracias por todo. Recuerden suscribirse, denle click a la campanita, síganos en redes sociales. Ya tenemos página de Facebook de Hasta la Cocina.
que se llama Hablemos de Inocuidad. No se olviden darle me gusta y seguir. Todos los videos que están subidos en YouTube se van a empezar a subir de poco a poco en Facebook para que los puedan ir reproduciendo por allá y compartiendo a quien ustedes quieran, ¿ok? Gracias por todos sus comentarios. He recibido muy buenos comentarios por WhatsApp y también ¿En serio? en el trabajo. La verdad es que trabajando ya en campo, en cocinas, hay quien nos da muy buenos comentarios acerca de los programas que estamos grabando y sí nos dicen, no dejen de hacerlo. Es una muy buena forma de llegar a los oídos de las personas que se dedican a trabajar en cocinas. Y la verdad es que a mí eso me llena de gusto. Pues muchas gracias por todo. Gracias a todos, equipo. Gracias. Y pues nos vemos la próxima. Adiós. Bye. Bye.